Luego de esta fase, que es casi un interrogatorio al cliente, vamos a pasar al punto que todos estamos imaginando y esperamos de la reunión, pero que no sabemos exactamente cuándo va a venir. Y todos lo esperamos porque sabemos que es una venta. Empezamos primero desde la relación, pero vamos pasando a la transacción, en la medida en que tú ya puedes entender que tienes algo para ofrecerle. Hasta este momento debiste hacer preguntas inteligentes para entender la necesidad, y ya el prospecto quiere recibir algo, y lo que va a recibir es ese momento donde él diga: ah, ya entendí por qué, ya entendí qué haces, es más, ya entendí cómo me puede servir. Y hay dos maneras de que lo lleves. La primera es el concepto demostrado, y es cuando dices: lo hemos hecho así. En el concepto demostrado funciona muy bien asociar conceptos antiguos con el concepto moderno. Por ejemplo, un concepto antiguo de la automatización conversacional era el chatbot, y de la automatización operacional era el ERP o RPA. Si puedes asociar cómo de pronto esta compañía tenía ese mismo problema en el pasado y lo intentó resolver con un chatbot y no fue tan efectivo, eso puede hacer clic con que quizá ya lo había pensado antes o incluso admiraba algún chatbot. Pero ahora tú le vas a mostrar que hay un concepto más potente, más moderno, con el que sí puedes solucionarlo. Aunque te puede servir el enfoque de lo hemos hecho así, mi sugerencia es que no lo uses como tu principal argumento. Lo que es realmente irrefutable son los testimonios y casos de éxito. Ojalá sean tuyos, para que los domines en primera persona. Pero también puedes usar los de la carpeta de recursos que tenemos para partners, la cual ya te he mencionado varias veces y te he mostrado un poco. También los tenemos en el sitio web, en YouTube. Lo importante es que sean pruebas reales. Por ejemplo, podrías decir: mira, justo lo que me contabas de las pérdidas de citas que tenías y lo problemático que era. Te cuento que le reduje del 36% de no-shows o inasistencias al 15% a otra clínica. Y con esos $6,000 o $7,000 adicionales que recuperó cada mes, el proyecto prácticamente se pagó solo. Entonces, ganó por hacerlo. No hacerlo ya no era una opción. Cuando logras ese momento, la reunión empieza a tener valor para el cliente. Y pasamos a la parte de autoridad. A veces no sabemos cómo abordar este punto, pero es muy importante saber si estás sentado con el tomador de decisión. Porque esto cuida tu tiempo, cuida el tiempo del prospecto y te ayuda a descubrir hacia dónde avanzar y cómo avanzar. Posiblemente estés hablando con el user, es decir, la persona que tiene el dolor más identificado, la que lo mandaron a investigar o la que proactivamente quiere resolver un problema en su organización. Pero el user no necesariamente es el buyer, es decir, el que toma la decisión de compra. Por eso, involucrar a ambos en el proceso es clave. 1, porque el user te dice cómo navegar con el buyer. Y 2, porque es importante que en el proceso de la propuesta ya esté el buyer involucrado. Por ejemplo, si tu user es el líder de marketing de esa empresa y quiere resolver un problema de seguimiento de leads o automatizar las conversaciones iniciales para que al vendedor le llegue el prospecto más calificado. Eso suena muy bien, pero si el buyer es el financiero, él quiere entender todo eso en términos numéricos, en términos de retorno, de rentabilidad. Entonces, si puedes darle respuesta a ambos en una misma propuesta, tendrás tu venta mucho más asegurada. En la identificación de la necesidad y el aha moment, ya habrás trabajado un 25% de la venta. Es como haber ganado la primera parte importante del juego. En la autoridad puedes hacer preguntas como: ¿esta decisión de aplicar agentes IA para resolver esta problemática que identificamos? Ahí mencionas la problemática. ¿La tomas tú o la tomas con alguien más? Y si hay alguien más, ¿crees que lo podríamos involucrar en la próxima reunión? Así evitas tener 3 o 4 reuniones antes del cierre. Usualmente, en empresas pequeñas, me tomo 2 reuniones y en la tercera voy al cierre. En empresas medianas o grandes, 3, máximo 4. Pero siempre voy validando este punto desde la primera cita, si estoy con el tomador de decisión o no. Si no lo estoy, trato de involucrarlo en la segunda. Y si el user quiere estar más preparado, lo vuelvo mi aliado. Me ayuda a prepararnos mejor para llegar a la tercera reunión con el tomador de decisión. Vamos luego a una parte muy importante,
Aquí, con autoridad, avanzas del 25 al 35% de la venta. Pero esta siguiente parte te hará avanzar del 35 al 70%. Es tan importante como las dos anteriores juntas. Y es la validación de la necesidad. Vas a confirmar si hiciste una lectura correcta. Y sobre todo, vas a hacerla aún más consciente para el prospecto. Así sabrás qué tan apremiante es resolver ese problema. Y podrás expresar tu propuesta de manera que resalte lo verdaderamente valioso. Los problemas que, al resolverlos, le ahorran dinero o le generan más ingresos. Si todavía no sabes traducirlo así de claro, tal vez debas empezar con negocios más pequeños, que toman decisiones más rápidas porque quieren mejorar algo puntual. Pero las empresas grandes, que son los mejores prospectos para la tecnología y especialmente para los agentes IA, van a necesitar tener esto súper claro. La pregunta que más me ha funcionado es, ¿para cuándo te gustaría o te soñarías resolver ese problema? Y mencionas el problema concreto. Si el tamaño del problema implica involucrar varias áreas como tecnología, marketing o recursos, hay que identificar qué priorizar primero para maximizar el impacto en el corto plazo. Vas a ir por ese mango bajito, por lo que está más cerca, para que empiecen a ver el valor de la IA. Y le explicas este razonamiento al prospecto. Le dices, ven, ¿qué tal si esta problemática tan grande la empezamos por aquí? ¿Esto te haría sentido? Esto es algo que quisieras resolver en un mes, en 3 o en 6. Y sabiendo que tan urgente es para el prospecto, priorizas mejor hacia dónde enfocar tu propuesta. Aquí nace otro punto súper importante de la reunión. Es el que consolida ese 80% del proceso y es el wow moment. Ese momento donde el cliente ya sabe que la reunión fue útil, ya entiende que le estás vendiendo y ya ve la conexión entre su problema y la solución. Ahí se genera el sentido de urgencia. Y con ese sentido de urgencia, el prospecto se compromete contigo en el proceso. Viene ahora una parte incómoda, que a los latinos nos cuesta más, pero que te va a ayudar a establecer algo que se llama la bandera inicial del cierre. Y nos vemos en la próxima sesión, para que conozcas cómo llevar esa bandera inicial del cierre, cómo completar un cierre muy efectivo y llegar a ese 90% tan anhelado, donde ya dependes muy poco del azar y más de tu preparación. Y en muchos casos, como pasa con los mejores cerradores, vas a poder lograr el cierre en la segunda cita. Nos vemos en la próxima sesión.